Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Continuamos hablando nuevamente de este tema maravilloso que es el tema del perdón, y hoy con una pregunta bien puntual, y es: ¿cómo perdonas? ¿Cuál ha sido tu experiencia realmente con el perdón? En 1956, 5 misioneros estadounidenses viajaron a la selva tropical en el Amazonas ecuatoriano. Ellos fueron a visitar a una tribu que era una tribu bastante complicada, y la intención era compartirles el mensaje de Jesús y hablarles acerca del amor de Dios. Según los antropólogos, esta tribu era una de las tribus más violentas y agresivas de esa zona, y lo que se había analizado es que la mayoría de las personas que morían en esa tribu morían asesinadas por alguna situación, porque la intolerancia y el carácter de estos indígenas era muy fuerte, y ellos simplemente resolvían las cosas matando a los demás. Cuando los misioneros llegaron a la región, el primer día que llegaron, fueron atacados por la tribu y fueron asesinados los 5. Imagínate la noticia, salió en todos los periódicos, en las noticias de la televisión. Los Estados Unidos hizo toda una algarabía sobre el fallecimiento de estos misioneros y la manera tan brutal como habían sido asesinados por esta tribu. 2 años después, unos familiares de estos misioneros, específicamente la esposa y la hija de uno de ellos y la hermana de otro, regresaron nuevamente en un segundo intento por alcanzar a esta tribu. Y no te imaginas lo que pasó, te lo voy a contar. Fue tanto el impacto de estos indígenas en ver la actitud con la que ellos llegaron perdonando y buscando la manera de acercarse a estos indígenas para compartirles al Señor, que el primero en convertirse a Jesús fue el líder de la tribu, el cacique que había ordenado y que había impulsado la sonada contra los misioneros en una primera instancia. Fue el que, muy impactado por la actitud de quienes regresaron en una actitud de perdón, pudieron impactar su vida, y ellos entendieron el mensaje de salvación y se convirtieron en cristianos. La pregunta es: ¿cómo te va a ti con el perdón? ¿A quién has perdonado? ¿A quién no has podido perdonar? ¿Qué tan fácil te es perdonar o no perdonar? ¿Cuál ha sido tu experiencia real con el tema de el perdón? ¿Y cuáles son las experiencias o las enseñanzas que pudieras sacar hoy acerca de esa dinámica de perdonar o de no perdonar? Quiero hablarte de 4 elementos que son necesarios para un perdón, del nivel del perdón que otorgaron estas mujeres a esa tribu, para llevarles el mensaje del evangelio y que te pueda servir como reflexión, pero más que nada como herramientas también para motivarte a vivir una experiencia mucho más cercana, mucho más real y mucho más positiva frente al tema del perdón. 4 cosas. La primera: ellas renunciaron a su derecho de venganza. Por derecho, por ley, nosotros podríamos tener el derecho de replicar contra alguien que nos haya hecho daño. La única manera de acercarte para perdonar a una persona es cuando renuncias al derecho de la venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice lo siguiente: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Renuncia a todo deseo de cobro, a todo deseo de venganza, a todo deseo de justicia a la manera humana, y déjale las cosas a Dios, y vas a mirar cómo Dios maneja mucho mejor las cosas de lo que lo puedes hacer tú. Lo segundo que estas mujeres hicieron fue que respondieron al mal con bien. Esto sí que es un desafío grande, esto sí que es un desafío alto, porque en la dinámica de la cultura nuestra, lo que nosotros tenemos como el dispositivo que tenemos instalado para reaccionar automáticamente es: el que me hace mal le pago con mal y solo le hago bien al que me haya hecho bien.
pero la Biblia dice otra cosa. Y para poder entrar en la dinámica de un verdadero perdón, debes recordar siempre esto. Debes pagar el mal que te hacen, debes pagarlo con bien. Es la única manera de saber que estás ejerciendo realmente la dinámica de el perdón. Realmente puedes orar para que las personas que te han hecho daño puedan ser bendecidas por Dios. Realmente puedes ayudarles en un momento en que lo necesiten. Y eso es una evidencia clara de un genuino perdón. La Biblia dice en Mateo 18, 21 y 22, Lucas 6, 26 y 27 y 28, dice: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Como evidencias del verdadero perdón. Cambias el mal que te hicieron por un bien. Digamos que cuando lo lees no se oye tan bien, pero cuando lo practicas vas a sentir algo en tu corazón que solamente se puede sentir cuando haces esto. Cuando puedes orar por una persona que te hizo daño, o cuando le puedes servir a alguien que te hizo daño, pero que ya la perdonaste y simplemente le ayudas y le sirves porque evidencias que ya le perdonaste. Lo tercero que hicieron estas mujeres que fueron a esta tribu con una actitud de perdón es que se mantuvieron perdonando. Porque seguramente en su relacionamiento con estos indígenas hubo momentos en los que ellos fallaron en otras cosas. Y está la tentación de entonces recordar o retomar el daño pasado, retomar la ofensa pasada y restregársela en la cara nuevamente. Eso pasa mucho en las dinámicas familiares, en las dinámicas matrimoniales. Y es que perdonas algo, pero cuando vuelve a pasar alguna cosa, puede ser de lo mismo o distinto, entonces recoges nuevamente la ofensa y la pones otra vez enfrente. Lo que dice la Biblia es que nosotros debemos mantener siempre la disposición a perdonar. Mateo 18, 21 y 22 dice, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. El perdón tiene que ser continuo. Recuerda, la restauración de la relación no, pero el perdón sí. Si tú quieres cortar una relación con una persona, lo puedes hacer, estás en tu derecho y no estás cometiendo un pecado. Pero lo que sí tienes que hacer es perdonar. Porque si no perdonas, Dios no te perdona. Y si Dios no te perdona, vas a vivir en amargura, en resentimientos y en tantas otras cosas. Entonces, muy importante que lo entiendas de esa manera. Lo cuarto que estas mujeres hicieron y que también tenemos que hacer nosotros es rescatar a otra persona o a otras personas con las buenas nuevas del perdón de Dios. Es aprovechar esa circunstancia para decirle a la persona que has perdonado que tú lo haces no por ti, no porque tú eres una buena persona, sino porque Dios te perdonó también a ti y porque Dios quiere que esa persona experimente el perdón de Dios, que es la meta final realmente de la dinámica del perdón entre los seres humanos, es que la gente experimente también el perdón de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 18 al 20, todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en nombre de Cristo, les rogamos que acepten reconciliarse con Dios. Cuando tú puedes perdonar a alguien y cuando tú puedes mostrar ese amor y ese perdón a esa persona, la puerta está abierta para que le hables acerca del perdón de Dios, para que le digas que no es que tú eres una muy buena persona y por eso le perdonaste, sino que experimentaste un amor y un perdón más grande y por eso pudiste perdonarle a esa persona, pero que quieres que esa persona también experimente ese perdón grande que es el perdón de Dios. Y entonces nos convertimos en voceros del amor de Dios y en voceros de la reconciliación de los seres humanos con Dios a través de nuestros ejemplos y testimonios de perdón. Así que yo quiero desafiarte, ya hemos hablado esta semana bastante acerca del tema, y es para que aproveches esas dinámicas de perdón para hablarle a las personas acerca del gran perdón de Dios, del gran amor de Dios. Eso haría completo el círculo del perdón
y eso le daría sentido verdaderamente a perdonar a personas que han fallado contra ti. Te animo y te desafío a que lo puedas mirar de esa manera y que lo puedas experimentar. Llevar el mensaje del perdón y del amor de Dios a las personas a las que tú has perdonado o a las que te han perdonado a ti también. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.